En este video vamos a hacer un repaso del primer tema del año. Características de los seres vivos. Poseen células, que las células, según el tipo, pueden ser procariota o eucariota, y según su número tenemos tres tipos. Unicelulares, organismos, me estoy refiriendo a organismos unicelulares, que son los que tienen una única célula. Organismos pluricelulares, que tienen dos o más células, pero que son todas iguales, o sea que todas respiran a la vez, todas se nutren a la vez. Pero por otro lado están los organismos multicelulares, que es por ejemplo nuestro caso, que son aquellos organismos que tienen dos o más células y que son de diferentes tipos. Por otro lado, otra característica que tienen los seres vivos es que se adaptan al ambiente. ¿Qué quiere decir que se adaptan al ambiente? Que tienen la capacidad de evolucionar, de cambiar. Por otro lado, los seres vivos son sistemas abiertos. ¿Qué quiere decir que son sistemas abiertos? Que intercambian materia y energía con el medio. En el archivo que yo les mandé les di un ejemplo, pero quiero que también en este video lo podamos ver. Sistemas abiertos quiere decir que intercambian materia y energía. Por ejemplo, en el caso de las plantas, intercambian materia con el medio. ¿Cómo sería eso? Una planta, para poder alimentarse, necesita crear su alimento. Para eso, por ejemplo, necesita la energía solar. Pero además de energía, necesita materia. ¿Materia como qué? Por ejemplo, como el dióxido de carbono, que lo obtiene del aire, pero además necesita incorporar agua por medio de sus raíces, y eso también es materia, y sales minerales que también terminan siendo materia. O sea que por eso hablamos de que son sistemas abiertos. También podríamos ver el caso, por ejemplo, con el caso de los humanos. Cuando los humanos nos alimentamos, estamos incorporando materia, cualquier tipo de nutriente, sean plantas, sea de origen animal, pero por otro lado también, por ejemplo, cuando nosotros no sé, se me ocurre, nos movemos, tenemos un intercambio de energía, que en ese caso se llama energía cinética, que tiene que ver con el movimiento. No vamos a entrar en muchos detalles, pero sí quiero que nos quede claro de que somos sistemas entonces abiertos porque intercambiamos materia y energía. Por otro lado, otra característica es que poseen irritabilidad. ¿Qué quiere decir irritabilidad? Quiere decir que podemos responder a estímulos, estímulos como la luz, estímulos como por ejemplo son los nutrientes. Por otro lado, poseen ciclo de vida, y yo acá puse tres iniciales. ¿A qué nos referimos con ciclo de vida? Que los seres vivos nacen, crecen y mueren. No está incluido acá que se reproducen, porque en realidad esa no es una condición del ciclo de vida. Eso es, podríamos decir de alguna manera, opcional. Si bien los seres vivos se reproducen para que la especie continúe, no es una condición necesaria. Por lo tanto, ciclo de vida incluye tres acciones: nacer, crecer y morir. Por otro lado, los seres vivos también tienen homeostasis, que eso quiere decir que mantienen estable su medio. Por ejemplo, nuestra frecuencia cardíaca nunca está ni muy alta ni muy baja, sino que se mantiene estable. Puede suceder que ocasionalmente, por ejemplo, la frecuencia suba o baje, pero después generalmente nuestro cuerpo tiende a mantener estables esas funciones. Por otro lado, los seres vivos se reproducen. Se reproducen para dos cosas. Por un lado, crear un nuevo individuo, pero por otro lado también se reproducen para continuar la especie, si no de otra forma la especie se extingue. Y por último, los seres vivos también, como característica, tiene que se nutren. Eso es para incorporar materia y energía. Y acá vamos a las funciones de los seres vivos. Las funciones tenemos por un lado la función de nutrición. Auto quiere decir por sí mismo y trofos significa alimento. Por lo tanto, los seres vivos que son autótrofos son aquellos que crean su alimento por sí mismos, producen su alimento. Acá incluimos a las plantas, por eso está la hojita acá, incluimos algunas bacterias y también a las algas. Pero también nos encontramos con que hay otros seres vivos que son heterótrofos. ¿Qué significa eso? Que se van a alimentar de otros seres vivos. Como por ejemplo acá es el caso de los humanos y de los animales en general. Y acá voy a hacer una aclaración. Los humanos, cuando nosotros vamos a hablar ahora en ciencias naturales, en biología y a partir de ahora en más, los humanos pertenecen al grupo o al reino, mejor dicho, de los animales. Por eso hablamos de heterótrofos, incluimos a los humanos, pero también a los animales en general. Por lo general también acá podemos incluir a los hongos. Los hongos también son heterótrofos, hay bacterias que también son heterótrofas, hay un grupo de pequeños organismos que se llaman protistas, que también en su mayoría son heterótrofos. O sea que dejamos en claro, autótrofos tienen que crear su propio alimento. Y por otro lado, heterótrofos se alimentan de otros seres vivos. ¿Para qué se hace la función de nutrición? Para lo que dijimos hace un ratito, para obtener materia y energía. Pero por otro lado está la función de reproducción, que como dijimos antes, es justamente para crear un nuevo individuo y que la especie no se extinga.
Reproducción tenemos asexual, es en la que interviene un solo individuo, como por ejemplo pasa con una estrella de mar, pero también tenemos la reproducción sexual, que es en la que intervienen dos individuos. En este caso los individuos tienen que ser de diferente sexo, macho y hembra, o podríamos decir femenino y masculino también. El caso de la reproducción sexual tenemos muchos casos, podríamos hablar, por ejemplo, se me ocurren de leones, también podríamos incluir humanos, y no nos tenemos que olvidar que las plantas que tienen flor y fruto también tienen reproducción sexual, que esto lo vamos a trabajar más adelante. Por último, la función que tienen los seres vivos tienen función de relación. ¿Qué significa que tienen función de relación? Está muy relacionada con la característica que es la irritabilidad. Quiere decir que podemos responder a estímulos y esos estímulos nos permiten relacionarnos con factores bióticos, que son aquellos que poseen vida, y con factores abióticos, que son aquellos que no poseen vida. Dentro de la función de relación tenemos que nombrar a dos sistemas que son muy importantes, y uno es el sistema nervioso y otro es el sistema endocrino, que más adelante vamos a hablar sobre ellos. Célula. El concepto de célula es, ahora lo vamos a ver así, lo básico, más adelante vamos a ver el concepto más ampliado, pero una célula es la menor unidad de vida, o sea que lo más pequeño que existe y que posee vida se llama célula. Célula tiene dos tipos en realidad, está la célula procariota y está la célula eucariota. La procariota es la célula más antigua, la más primitiva, es la más básica, tiene pocas organelas, y ustedes en el libro la tienen y es justamente la que está acá. Es una bacteria, por ejemplo, esta célula procariota. Como verán, es bastante básica, pero por otro lado, en la segunda parte, que habla sobre célula, tienen una célula eucariota animal y una célula eucariota vegetal, que son diferentes. Por otro lado, si hablamos de tipos de células, tenemos que saber que las células poseen algo que se llaman organelas. En realidad una célula no tiene órganos reales como nosotros, por ejemplo los humanos que tenemos corazón, intestino delgado, grueso, cerebro. Tienen organelas que son algo así como unas especies de órganos en donde cada una tiene una función diferente. De hecho ustedes, cuando estuvieron trabajando con esto también, deben haber leído que, por ejemplo, se me ocurre, no sé, las vacuolas tienen la función de almacenar agua y otras sustancias. Esa vacuola es el nombre de la organela. Otra organela serían los cloroplastos que participan en la fotosíntesis. Otra organela sería pared celular, complejo de Golgi, ribosomas, retículo endoplasmático. Todas esas son organelas. O sea que son algo así podríamos decir como órganos. En realidad la definición sería son estructuras internas de una célula que cumplen una función determinada. Todas las células tienen 4 organelas, que son las que puse acá. Ustedes en el libro en realidad tienen en realidad 3, les menciona el libro. Yo en realidad trabajamos con 4, porque la realidad es que sí son 4. ¿Cuáles son estas organelas? Una es la membrana plasmática, que la membrana plasmática es una capa que rodea a todas las células, es una capa delgadita que justamente rodea a todas las células, procariotas y eucariotas. Si vemos en el libro de nuevo, la membrana plasmática sería una capita delgadita que recubre por acá afuera. Por otro lado, todas las células tienen además algo que se llama citoplasma. El citoplasma es esa que es como algo así como un gel, en realidad está formado por agua y sales minerales, que está dentro de las células. Y eso, que se llama citoplasma, es lo que contiene al resto de las organelas que vemos nosotros acá. Pero además es donde ocurren reacciones químicas. Por otro lado, todas las células también tienen material genético. El material genético, como ustedes habrán leído, en estas células eucariotas está dentro de esto que se llama núcleo, que es el numerito 3. Pero en la célula procariota está disperso en el citoplasma, o sea que es como que está flotando en esas sustancias gelatinosas. El material genético es súper importante porque ahí están todas las características que van a pasar de una célula a otra. Y por último, todas las células tienen algo que se llaman ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Son unas estructuras que están en las 3 células que lo que tienen es la capacidad de poder crear, acá le figura sintetizar, pero sintetizar quiere decir crear. Crean proteínas y esas proteínas son súper especiales para un montón de procesos que hace la célula. Entonces, repasamos. Célula procariota, célula eucariota vegetal, célula eucariota animal. Todas poseen membrana plasmática, que es la cubierta que tienen alrededor. Citoplasma, que es esa sustancia con consistencia de gel. Poseen material genético, en este caso disperso, en este caso en el núcleo. Y por último, poseen ribosomas. Vamos a avanzar un poco más y lo que les voy a mostrar ahora es el tema que tiene que ver con niveles de organización.
Niveles de organización yo acá lo organicé y es un poco diferente a lo que tienen en el libro, pero porque a mí me interesa trabajarlo así. Inclusive, como verán acá dice continuará porque nos falta un poco más. Vamos a seguir agregando niveles de vida, no se termina acá. Niveles de vida en realidad tenemos de acá para acá y algunos que se van a continuar, pero anteriores a ellos hay niveles de materia. ¿Por qué? Porque nosotros a esto lo habíamos hablado y era un punto del diagnóstico. Los niveles de materia, justamente la materia es todo aquello que no posee vida. Después vamos a hablar sobre la materia, que tiene características, tiene peso, tiene volumen, eso lo vamos a ir hablando más adelante. Pero materia, lo más pequeño de materia, no vamos a ahondar mucho en detalle porque en realidad hay una pequeña molécula anterior o una pequeña estructura anterior, pero vamos a hablar sobre esto que para nosotros en primero es lo básico. Primer nivel de materia es el átomo. Átomo de hidrógeno, de carbono, después vamos a trabajar con la tabla periódica y los van a ir conociendo un poco más. Pero esos átomos se van a ir juntando y van a formar moléculas, como por ejemplo pasa si yo tengo dos átomos de hidrógeno y los junto con un átomo de oxígeno, voy a formar una molécula de agua. De hecho, ustedes en el libro tienen acá el dibujo de un átomo y acá tienen las moléculas. Acuérdense entonces, el átomo es por ejemplo de hidrógeno, de carbono, lo que sea. Cuando lo empiezo a juntar o junto diferentes átomos, voy a formar moléculas. En el libro lo saltea, pero para mí es súper importante porque si no queda incompleto. Después del nivel molécula viene un nivel que se llama macromolécula. Si yo empiezo a juntar moléculas, voy a formar una macromolécula que ¿qué significa? Que es una molécula grande. Como por ejemplo, tomen nota de esto en el cuaderno de apuntes, como por ejemplo los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos. Esas son macromoléculas. Inclusive el ADN es una macromolécula. ¿Qué pasa cuando yo junto esas macromoléculas? Obtengo lo que se llama organela. Hace un ratito lo habíamos hablado de esto. Una mitocondria, vacuola, citoplasma, membrana plasmática. ¿Qué pasa si me junto una membrana plasmática con los ribosomas, con el citoplasma? Voy a obtener una célula. Pero fíjense que acá hay una diferencia y por eso yo lo subrayé diferente. Desde acá para arriba son niveles de materia, no poseen vida. Pero cuando yo tengo una célula, ya sí posee vida. Por lo tanto, de acá en adelante son niveles de vida. La célula es el menor nivel de vida, tanto célula procariota como eucariota. Empiezo a juntar células y esas células van a tener una misma función en común. Entonces ahí estoy hablando de un tejido. ¿Vamos bien hasta acá? Por ejemplo, se me ocurre, qué sé yo, el tejido que se llama epidermis. La epidermis en donde está en un órgano que es la piel. La piel es el órgano más extenso de todo nuestro cuerpo. Y la piel en realidad está formada por varios tipos de tejidos. Epidermis, hipodermis, son un montón de células que cumplen una misma función. Avanzamos con el tejido y ahora tenemos órganos. ¿Qué son los órganos? El conjunto de los tejidos. Entonces acá, por ejemplo, dentro de órgano podemos mencionar al intestino delgado, al intestino grueso, al corazón, al estómago, al cerebro. Pero si juntamos los órganos y tienen una función en común, hablamos de un sistema de órganos. Por ejemplo, si uno se pone a pensar, se me ocurre en la tráquea, los pulmones, la faringe, la laringe, los bronquios, sabemos todos que estamos hablando del sistema respiratorio. Si yo, por ejemplo, les menciono el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto, el ano, todos sabemos que estamos hablando del sistema digestivo. Pero si yo empiezo a juntar diferentes sistemas de órganos, digestivo, respiratorio, inmunitario, voy a formar a un individuo, como por ejemplo seríamos nosotros, los humanos. Y esto continúa porque después podríamos agrupar a los individuos, por ejemplo, que son de la misma especie, y tendríamos una población, que puede ser una bandada de pájaros, una manada, no sé, de leones, y después podríamos continuar. Pero hay un nivel que es mucho mayor que esto, y esto es lo que quiero que trabajemos. Hay tres conceptos que me interesan trabajar, y por eso hablábamos de que hay un concepto más grande todavía, por eso era el continuará. ¿Cuál es el concepto más grande de todos los niveles de vida? La biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, incluimos a todos los seres vivos que existen en el planeta. Incluimos a las bacterias, a los hongos, a los protozoos, a las algas unicelulares, a los animales, a las plantas. Todo lo que tenga vida está incluido dentro de la biodiversidad. Por eso es el nivel más grande de vida que existe. Pero la biodiversidad está muy relacionada con el concepto de especie, que una especie ¿qué es o cómo se define?
se define como aquellos organismos que tienen la capacidad de reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil, o sea, que son dos organismos que se reproducen y que pueden generar hijos que a su vez se van a seguir reproduciendo. Pero por otro lado, esta biodiversidad y esta especie no sería posible sin este proceso que se conoce como evolución. ¿Qué es la evolución? La evolución tiene que ver con un proceso que está relacionado con una serie o un conjunto de cambios. Los seres vivos van cambiando porque se van adaptando a los nuevos cambios o a las nuevas condiciones que presenta la Tierra. Y eso va generando diferentes especies y el conjunto de todas esas especies se denomina biodiversidad. Ahora, es muy difícil poder clasificar a todas las especies o poder ponerles un nombre o poder establecer criterios que las unifiquen a todas en común. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? A que no podemos incluir, por ejemplo, a una bacteria y a un gato y a un perro y meterlos a todos en una misma bolsa, porque en realidad hay un montón de cosas que no tienen en común. Quizás uno se pone a pensar y el gato con el perro sí pueden llegar a compartir más cosas que de repente un gato con una bacteria. Y para eso se utiliza algo que se llama nomenclatura binomial. Ojo cómo lo escriben y ojo cómo ustedes lo interpretan. Nomenclatura binomial. ¿Qué quiere decir binomial? Bi significa dos y nomeal nombres. O sea que esto tiene que ver con un nombre que tiene dos partes que se le pone a los seres vivos. Esos dos nombres son el género y la especie. Por eso se dice binomial. Son dos nombres. Se le pone primero el género y después la especie. O sea, como una especie de nombre y apellido. Por ejemplo, en nuestro caso, la nomenclatura binomial nuestra, de los humanos de ahora, porque recordemos, y en realidad ustedes lo van a ir viendo, pero en realidad hubo otros homos antes, o sea, otros de nuestro género. Por ejemplo, el que conoció el fuego, por ejemplo, el que fue habilidoso con las herramientas, pero el hombre que existe hoy en el planeta Tierra tiene el nombre de Homo sapiens sapiens. Homo significa hombre, sapiens pensante, y en el caso nuestro somos doblemente pensante. Por eso se llama Homo sapiens sapiens. Por otro lado, les doy otro ejemplo. Nomenclatura binomial del lobo. El lobo tiene como género Canis y como especie Lupus. Ese es el lobo. Pero fíjense el perro. El perro tiene como género Canis también. Pero la especie es Familiaris. ¿Qué quiere decir eso? Que el lobo y el perro están emparentados, por eso pertenecen al mismo género. ¿Y cómo se hace para saber si pertenecen al mismo género o no? Y se establecen criterios. ¿Qué son los criterios? Son como formas o clasificaciones en donde nosotros vamos a comparar el tipo de célula, la nutrición, se comparan diferentes cosas. Por eso es que los científicos establecieron que el lobo y el perro tienen el mismo género. Pero si vamos a la especie cambia. ¿Y por qué el perro es familiaris? Porque justamente el perro se logró domesticar. Cosa que el lobo no, por eso se lo denomina lupus, que en realidad estos nombres vienen del latín, del griego, por eso tienen estos nombres así como raros y no vamos a encontrar con nombres así como conocidos dentro de nuestro lenguaje del castellano. Por eso tienen estas terminaciones, pero lo que me pareció interesante de analizar es que fíjense entonces, nomenclatura binomial es una forma que encontraron los científicos para que en cualquier parte del mundo se sepa que Homo sapiens sapiens es el hombre, indistintamente del idioma que cada uno tenga, porque si no, imagínense que los científicos se comunican, uno que habla portugués, con uno que habla castellano, con uno que habla inglés, con uno que habla... Entonces, para eso se unificaron los criterios. Por lo tanto, ¿cuál es el criterio? Se puso nomenclatura binomial, que es género y especie de cada ser vivo. Por eso es que dijimos que el lobo y el perro se encuentran emparentados, porque cuando analizo el género, los dos tienen el mismo género, pero la especie justamente es específica, concreta de cada ser vivo. Espero haber sido clara y ustedes van a tener que trabajar un poco con estos conceptos, pero lo interesante de esto es que recién nos estamos metiendo con lo que tiene que ver con seres vivos. Ya conocimos sus características, ya conocimos sus funciones, sabemos que son sistemas abiertos, sabemos que tienen diferentes niveles de organización y recuerden que los niveles de organización, como recién lo dijimos, pueden ser de materia o pueden ser también niveles de vida. Y por último, recordemos algo que es muy importante. El nivel más grande de vida que existe es la biodiversidad, que recuerden que incluimos a todos los seres vivos que existen, desde los más simples y básicos o más pequeños inclusive, microscópicos, hasta los seres vivos que son más grandes y superiores y complejos.
Algo interesante, ya que estamos hablando ahora del COVID-19 que anda tanto en auge. ¿El COVID entra en la biodiversidad? No, no entra en la biodiversidad porque es un virus. Los virus en realidad no son seres vivos. ¿Por qué no son seres vivos? Porque no tienen células. Esa es una condición súper fundamental. ¿Cómo hace entonces el virus para reproducirse, para evolucionar, para seguir avanzando? Porque el virus utiliza el mecanismo de nuestras células. Una vez que el virus se mete en nuestras células, toma el control de las células y empieza a reproducirse, a nutrirse y empieza también a evolucionar. Eso hace que sea tan difícil poder saber cómo predecir el virus y qué cambios va a tener. Si se va a volver más viral, iba a decir, más virulento, sea más dañino o no. Es difícil poder predecir eso porque justamente los virus van cambiando. Sin embargo, aunque comparten características con los seres vivos, como por ejemplo esta que mencioné, que se reproducen, que se adaptan al ambiente, o sea que evolucionan, no podemos decir que son seres vivos. ¿Por qué? Básicamente porque no tienen células. O sea que importante, los seres vivos justamente forman parte de la biodiversidad. Los virus no forman parte de ella. Espero haber sido clara con todo esto, espero sus respuestas.